Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Figueroa Cortés Adrián, proveniente de la Universidad Tecnológica de Tecámac, del grupo 9 IDS1 de la carrera de Tecnologías de la Información. Este es el tercer capítulo de este pequeño, de esta miniserie enfocada directamente a inteligencia artificial, machine learning, data warehouse, entre otros aspectos que van relacionados a la materia de extracción de base de datos. Que está llevada o conllevada por el profesor en tecnologías de la información, el ingeniero Jesús Estanislao Romero Moreno. Como mencionaba previamente, eh, cada, cada capítulo trataremos o buscaremos responder una pregunta específica, además de que tocaremos una temática en sí. En este tercer capítulo vamos a hablar del modelado de data warehouse. Y la pregunta será, ¿qué aspectos clave se deben considerar al diseñar un esquema de data warehouse para la extracción de conocimiento? Y bueno, principalmente el aspecto la pregunta principal, ¿no? ¿Qué es un data warehouse? La definición es una base de datos centralizada que almacena datos históricos de diversas fuentes. Es la manera en que, por ejemplo, una organización o directamente una empresa puede almacenar, es el momento en que diversas bases de datos que ellos almacenan se centralizan y se almacenan a través de qué, de tiempos, de años y demás. Es la forma en que se puede recolectar. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar información sólida y consistente para el análisis y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a través de los años, una empresa u organización puede ir cambiando de una u otra manera. ¿Por qué? Porque su comportamiento es diferente por cada año. Entonces, aquí es el aspecto donde todo se centraliza y se analiza, ¿no? Justamente, por ejemplo, tenemos un año de 2010, 2011, 2012, tenemos diversas temáticas y lo que se hace es que se consolida y además de ello se empieza a analizar a través de esos puntos importantes. Para hacer esto se utilizan diversos esquemas. En este caso, por ejemplo, tenemos uno de los más importantes que es el esquema estrella. ¿Qué es esto? Es un modelo dimensional simple, con una tabla de hechos central y varias dimensiones, principalmente. Pero nos hacemos quizá la pregunta, ¿no? ¿Qué es una tabla de hechos? ¿Qué es una tabla de dimensiones? Bueno, la tabla de hechos almacena las métricas o medidas de negocio, como ventas, ingresos o cantidades de productos vendidos. Y las tablas de dimensiones proporcionan contexto a las métricas. Por ejemplo, tiempos, productos, clientes, ubicaciones y toda esta información que consolida la tabla de hechos. Aquí, por ejemplo, tenemos directamente un modelo estrella y la parte gráfica sacada de esta herramienta que es muy utilizada para las bases de datos relacionales, que es DBWare. Directamente tenemos nuestra tabla de hechos, que es movimientos fraude, y aparte de las tablas de dimensiones que tenemos, por ejemplo, dimensiones clientes, dimensiones empleados, dimensiones hechos, productos y sucursales que conforman directamente a nuestra tabla de hechos. Principalmente es muy importante saber por qué es importante o por qué la parte del diagrama, bueno, que lo que es nuestra metodología estrella nos entrega una escalabilidad. Justamente es porque esta es altamente escalable, ya que permite agregar nuevas dimensiones y métricas sin la necesidad de afectar la estructura general del modelo, a diferencia justamente de lo que es el otro modelo que se tiene, que es el modelo copo de nieve. ¿Cuál es la problemática con este modelo? Que el modelo copo de nieve es que te genera eh, varios joints, pero estos joints pueden ser joints innecesarios. Mientras que en este, por ejemplo, tenemos a DBWare, que nos permite la escalabilidad a través de crear particiones en las tablas, lo que nos permite facilitar la gestión de grandes volúmenes de datos y mejorar el rendimiento de las consultas. Además de eso,
dbWare nos permite pues sí, nos permite generar índices, crear índices en las columnas clave, lo que hacería una búsqueda y recuperación de datos a gran escalabilidad. Otro aspecto importante es la vista materializada. ¿Por qué? Porque nos permite crear vistas materializadas que son cálculos de consultas complejas que se almacenan en un disco. Esto reduce el tiempo de ejecución de las consultas y mejora el rendimiento general del sistema. De hecho, también con esto tenemos eficiencia. ¿Qué obtenemos? Que el esquema estrella facilite la escritura de las consultas simples y eficientes, ya que las tablas están directamente relacionadas entre sí. Además de ello, que tenemos optimización de consultas. ¿Por qué? Porque dbWare ofrece herramientas para optimizar consultas, generar planes de ejecución y la identificación de cuellos de botella. Es una muy buena herramienta. Además de desnormalizar. ¿Por qué? Porque varias veces podemos optar por desnormalizar el modelo para mejorar el rendimiento de las consultas. Y esto dbWare lo permite realizar de forma controlada. Además, la compresión de los datos permite comprimir los datos para reducir el espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento de las consultas. Por eso dbWare es muy buena herramienta de modelado, por su interfaz intuitiva. De hecho, ofrece una interfaz gráfica que facilita el diseño y la gestión del modelo de datos. Además, tiene soporte para diversas fuentes de datos, como puede ser Postgres, como puede ser SQL, como puede ser MariaDB, y esto nos permite modelar justamente nuestro data warehouse a través de diversas plataformas. Recordemos justamente que también el modelo estrella, o lo que es el aspecto de data warehouse, es que obtenemos la información de diversas fuentes. Además de ello, nos permite generar scripts para crear y modificar objetos de las bases de datos, lo que permite automatizar tareas. Además de ello, las herramientas de análisis. Ofrece herramientas para analizar el rendimiento del modelo, como la generación la generación de perfiles de consultas y la identificación de problemas de rendimiento. Antes de pasar a la conclusión, como mencioné previamente, tenemos aquí un modelo estrella. De hecho, no fue tan complejo realizarlo utilizando dbWare. Fue muy fácil. Simplemente tuve que irme directamente a lo que es mi base de datos. Luego abrir la parte de Postgres. Está cargando. Ok, luego me fui a la parte de base de datos. Me fui a la parte de modelo. Bueno, me fui a la parte de mi base de datos, que esta vez fue MFD, que es mi financiera demo. Y luego le di justamente en el aspecto de editor SQL. ¿Para qué? Para crear un nuevo script SQL. Por acá de hecho ya tengo directamente el script. Por acá debe estar. Acá está. Justamente. Y pues ya nada más hice la ejecución directamente de este script. ¿Para qué? Para crear una tabla con dimensiones producto, con la dimensión cliente, con la dimensión fecha, con la dimensión empleado, la dimensión sucursal, y luego crear la tabla de hechos, que es movimientos fraude, donde hago la recopilación de toda esa información que realmente a mí me interesa. ¿Para qué? Para que posteriormente yo pueda realizar un análisis. Y ya la parte de generar, la parte del diagrama fue completamente fácil. De hecho, es de las pocas herramientas que conozco que me permite hacer eso. Aquí lo vemos, de hecho. Movimientos fraude, dimensiones empleado, dimensión cliente, dimensión fecha, dimensión producto y dimensión sucursal, donde tenemos la información realmente que nos interesa. Para terminar, pues tenemos la siguiente conclusión, donde, permítanme, ok, donde podemos concluir que el diseño de un esquema de data warehouse efectivo para la extracción de conocimiento requiere considerar una integración de datos, una organización temática donde tengamos granularidad, tengamos un historial temporal y una escalabilidad.
además de que un buen diseño nos facilita el análisis y la generación de los reportes que vayamos a realizar. Y bueno, esto sería por el capítulo del día de hoy. Agradezco de antemano justamente la vista y pues nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.